tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Hoy con Vito. Soy Alejandra Vitorello y estoy aquí nuevamente con ustedes para compartir esta nueva creación, esta nueva idea en la que vamos a charlar, platicar con personalidades de la provincia, del país y también del exterior. En imagen y edición sonido está Omar López y también nos da su apoyo logístico Antonio Rico. Él se encuentra en México, más precisamente en Texcoco. Él es creador digital y él también, da difusión a este podcast para que tenga alcance internacional. Así que muchas gracias por seguirnos y compartir. Bueno, y estamos aquí con el abogado Juana Regín, para los que lo suelen escuchar por radio, lo suelen ver en redes, y para que los conozcan más, justamente de los casos que él representa. Bueno, Doc, muchas gracias por acceder a este podcast y estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, muchas gracias. Doc, criado y malcriado, ¿dónde? Y mi vida es la vida de un gitano. Nací en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, sí. Hijo de dos expeñenses. Sí. Mi padre ingresó al Servicio Penitenciario Federal y se tuvo que trasladar a la ciudad de Ezeiza. Allí nací yo, a los 3 años y medio vine a Cespeña. Sí. Hice mi primaria en Cespeña, la secundaria en Cespeña, en el Colegio Nacional, y a los 18 años me fui a Corrientes. Me fui a estudiar abogacía y me quedé por Corrientes. La verdad es que tuve 28 años muy buenos en aquella ciudad, trabajando, recibiéndome, conociendo muchos amigos. Y a fines del 18, me reencontré con una novia del secundario. ¡Ay! Y a partir de ahí, empecé a venir mucho a Resistencia. Sí. Y en la pandemia vine a estar con ella. Y ya no me quise ir. ¿Estás viviendo en Resistencia entonces? Así es, vivo en Resistencia desde marzo del año 2020. Ah, perfecto. Doc, ¿y en qué año te recibiste de abogado? Bueno, yo me recibí después de mucho andar en el año 2007. Sí. La verdad es que fui un mal estudiante en el sentido de que no le dediqué full time a la facultad, a los estudios. Yo en algún momento me metí a jugar al básquet, en otra época fui militante político, después me puse a trabajar en el interior, en lo que eran escuelas rurales, y todo eso me formó, porque en realidad no tengo la formación estricta de alguien que estuvo los 6 años en la Facultad de Derecho y de ahí salió a la calle, sino que yo hice muchas cosas y en algún momento definí recibirme y ponerme a trabajar. ¿Cuáles son las causas que llevas vos, digamos? Bueno, yo por formación estoy muy interesado en las cuestiones vinculadas al derecho de la propiedad. Nosotros decimos derechos reales. Ajá. Lo que ocurre es que lo más común cuando me recibí eran las situaciones de derecho penal. Entonces encaminé por ese lado. El derecho penal a mí me fue bien porque muchos de los delitos que había en Corrientes cuando yo me recibí eran delitos en contra de la propiedad: hurtos, robos, estafas, cuatrerismo. Nosotros decimos abigeato, pero sí, cuatrerismo es la forma en criollo. Bueno, y a partir de ahí, fui perfeccionando esa rama, ese perfil mío. En algún momento tuve causas muy mediáticas, de trascendencia social, sí, con asesinatos, con femicidios, con situaciones de esas características, y eso es el perfil con el que yo llego a Chaco. Yo llego a Chaco como un abogado penalista que sabía tratar con los medios en esto de comunicar causas judiciales, y había empezado en esa época también, estamos hablando de fines del 18, a ser una especie de columnista de legales, un abogado que la gente de los medios citaba para que explicara en lenguaje sencillo cuestiones vinculadas al derecho o a juicios muy mediáticos. ¿Sos profesor en la Facultad de Derecho también? Soy profesor en la universidad, pero en el Instituto de Criminalística. Criminalística tiene que ver con la formación de los peritos que luego van a auxiliar a los abogados y a los jueces en las distintas causas judiciales. Entonces, estoy vinculado al derecho porque enseño una materia que se llama Derecho 1, tiene que ver con el derecho constitucional y, como les decía, estoy en la Universidad Nacional del Nordeste. Doc, y para que te hayas, ¿cuáles fueron los casos que vos decís que diste acá, digamos? ¿Cómo hiciste para dar con intervenir en estos resonados casos, digamos, que ya vamos a ir avanzando, y si querés mencionarlo también podés hacerlo? Bueno, el primer caso de los conocidos de trascendencia en Corrientes tiene que ver con
una convocatoria que me hace un amigo que tenía una causa de familia, Sí. pero en esa causa de familia se estaba discutiendo la posibilidad o no de que una niña sea restituida a Bolivia. Era una nena nacida en Bolivia, hija de una correntina con un muchacho de La Paz, Bolivia. Bueno, esta chica había venido a Corrientes, no quería volver a Bolivia y viene este hombre a reclamar la restitución internacional de la niña. Ahí me empezaron a conocer los medios. En algún momento me convocan por el asesinato a un kiosquero, un fin de año, unos chicos van a robar y este hombre se resiste y lo matan. ¿En Corrientes o en Corrientes? En Corrientes. Luego hay una causa también muy emblemática en Corrientes, que era de una bombero que iba en una autobomba, que realiza el conductor una maniobra imprudente y termina chocando la autobomba contra una vivienda. Y esta joven muere aplastada. Entonces fueron causas de mucha trascendencia que me permitieron a mí también ser entrevistado muchas veces por Canal 9 de Resistencia y algunas radios de la ciudad de Resistencia. Sí. Cuando yo vengo aquí, comienzo con algunas causas pequeñas porque no era conocido, yo no litigaba, si bien estaba matriculado en Chaco, y lo cierto es que en algún momento de este deambular, digamos, por tribunales y por causas conocidas, en el 22 me invitan, me preguntan si quería colaborar con la causa de Niña Cielo. Esta causa es una causa que tuvo la explosión el año pasado a fin de año, cuando la niña es retirada de la vivienda familiar para ser llevada a la casa de los abuelos y ser entregada en guarda a los abuelos paternos. Y ahí empecé con causas así de relevancia en esta ciudad. ¿Vos eras el abogado de la mamá la mamá de Cielo? Yo soy todavía sigo siendo abogado de la mamá y también de el entorno familiar materno de Niña Cielo. Y bueno, 2023 aparece la noticia. Antes que sigas avanzando, digamos, el caso de Cielo, ¿cómo se encuentra hoy día, ya que lo tocaste? Bueno, el caso Niña Cielo es un caso que comienza con una situación de violencia entre un hombre y su pareja. Este hombre es el papá. Sí, de Cielo. La víctima es la mamá de Niña Cielo. A partir de esa situación de violencia que termina con una condena en contra de este hombre por ejercer violencia. Sí. Y empieza una causa civil de reclamo por daños y perjuicios. Ahí aparezco yo. En ese momento aparece un régimen de visitas entre el padre y la niña y también aparecen unos alertas que terminan en una denuncia y en una causa penal que hoy está esperando fecha de juicio por supuesto abuso sexual en perjuicio de la niña por parte de su padre. Bueno, esta causa tiene otros ribetes vinculados a los abuelos, gente muy poderosa, de mucho poder adquisitivo, mucho dinero, que comienzan a hacer toda una infraestructura judicial para tratar de compensar esto que ocurría con su hijo. Bueno, lamentablemente el año pasado, 16 de diciembre, la jueza Feldman, la jueza de familia número 1 de la ciudad de Resistencia, ordena la restitución de la niña a los abuelos, la entrega, en realidad no restitución, y se hace en el marco de un procedimiento realmente violento, con policía especializada, con funcionarios judiciales que vieron lo que ocurría, los gritos, los forcejeos, la niña llorando. Y bueno, esto llegó a una instancia superior, que es la Cámara. La Cámara de Apelaciones ha resuelto hace menos de un mes mantener esta resolución judicial mientras se flexibiliza el contacto. Mantener sería que Cielo esté con los abuelos paternos. Que siga con los abuelos conforme la decisión de la doctora Feldman. Bueno, nosotros esto lo hemos cuestionado, lo hemos vuelto a cuestionar y nos dieron favorable para que el Superior Tribunal de Justicia de Chaco evalúe esto. Nosotros entendemos que realmente es una resolución que pone el foco en la madre, pero que la víctima es la niña, porque las resoluciones, la de primera instancia y la de segunda, hablan de una madre que obstruía el contacto entre los abuelos y la niña, pero resulta que no la sancionan a la madre, sino a la niña, manteniéndola en un entorno que no es su vivienda, donde no está su hermanita que tiene 3 años. Esta niña cumplió 7 años y no pudo festejarla en familia, fue cambiada de escuela. De hecho, entre diciembre y febrero, que fueron las vacaciones de verano, no pudo ir a la colonia de vacaciones. Realmente una situación muy, muy dura desde la perspectiva de la niña.
Sí, y la otra pregunta que te iba a hacer era, pero ya con esto que me estás diciendo, va de suyo de que evidentemente el Poder Judicial en esta provincia es como que no aplica ni siquiera el sentido común, doctor, porque una mujer que tiene que fue mamá, que es abuela, estamos hablando de la juez, ¿no? Más allá que esto me hago cargo de lo que digo, el sentido común, digamos, ¿no? Porque circularon en redes la cantidad de videos de cuando se la arrancaba de los brazos de la mamá a cielo. Yo decía, pero por Dios, ¿cómo puede suceder semejante cosa? Porque de última uno puede llegar a entender sin denostar a los hombres, ¿no? Que un hombre juez pueda no entender la magnitud de la violencia que se está ejerciendo justamente en una niña. Pero cuando uno empezamos, porque todos empezábamos a viralizar estos videos, digamos, la verdad que uno como que se encuentra en un desahucio, ¿no? Porque uno dice, ¿qué me puede pasar a mí? Digamos, si yo no tengo una situación económica adecuada, porque ¿qué deja entrever, digamos? Que tenés que tener buena posición económica, no solamente para soportar los cargos, digamos, del abogado, lo que se refiere a honorarios, sino que también como que uno tiene influencia. Sí, hay una cuestión que para mí es central de analizar. La provincia del Chaco es una de las provincias del país que primero se ha comprometido con todo lo que son los nuevos estándares en materia de respeto a los derechos humanos de sectores vulnerables. ¿Qué significa esto? La provincia del Chaco fue pionera en, por ejemplo, implementar un sistema de juicio por jurado. Fue de las primeras en adherirse a la Ley Nacional de Protección de las Mujeres. La ley 26, para entenderlo. La ley 26485 es la adaptación que tenemos nosotros de los tratados internacionales de respeto a las mujeres, de eliminación de violencia en contra de las mujeres, de sanción a los violentos, y resulta que la provincia que toma estas definiciones y que adopta esta política de Estado tiene un poder judicial que en el caso en concreto violó los derechos de la madre, los derechos de la niña, operativo policial inaceptable, y mientras tanto, y esto pasaba cuando venía camino aquí al estudio, me cruzo en el cruce de dos avenidas muy concurridas aquí de Resistencia, Paraguay y Castelli, y me encuentro con dos chicas que son indígenas, con unos 4 o 5 niños, el aspecto son de la etnia Com, pidiendo dinero en la calle. Digo, esos niños sí están en peligro, sí son vulnerables, sí son vulnerados sus derechos, y resulta que la justicia ahí no presta atención, y en el caso de esta niña sí. Termina siendo incoherente la situación, y bueno, eso yo creo que es lo más llamativo de esta resolución. ¿Cómo seguiría el tema de cielo? Porque hasta donde llegué donde me informé, no sé si avanzó más, es el tema de que los abuelos paternos, quien tienen la tenencia de la niña, cielo, interpusieron una acción ante... ¿A dónde? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que lo que todavía a nosotros no nos notificaron es si esto es actual o si es anterior, porque lo presumible es que sea de los años 22 o 23 antes de que se haya ordenado esta medida. Lo que pasa es que las denuncias ante la Corte Interamericana ingresan, tienen un estudio previo, tienen una resolución positiva o negativa, y si es positiva se requiere al Estado Nacional un informe, y eso llega a Cancillería. No olvidemos que la actual administración de Presidencia de la Nación tiene 1 año y medio recién de gestión, con lo cual no sabemos cuándo ingresó este pedido de informes a Cancillería. De ahí fue tramitado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina, y desde ahí se le requirió el informe al Poder Judicial de la provincia del Chaco, que tampoco sabemos si ahora en estos días ingresó o si es un ingreso anterior, y recién ahora se le da estado de expediente. Doctor, ¿y cómo quedaría, digamos, la situación corriendo este planteo de los abuelos paternos? Bueno, nosotros vamos a trabajar en pedir que se nos incorpore a la hora del informe, evacuar nosotros nuestro propio informe, porque obviamente la justicia va a decir que la situación está resuelta y que no hay más ofensa del Estado chaqueño, del Estado argentino en contra de estos abuelos, porque ya le dieron la niña. Bueno, nosotros queremos que se visibilice en el marco de esto
desde un análisis completo, integral, de que aquí hay un problema con la niña y no con los abuelos y no con la madre, sino poniendo el eje, porque precisamente la Corte Interamericana está analizando, o debería analizar, la situación de la protección de los derechos de la niña, que tiene esta doble situación, es mujer y es menor de edad. Entonces hay un plus de protección que la justicia le debe dar y que el Estado provincial y nacional debe garantizar. O sea, ¿van a apelar, digamos, o ya está planteada esta queja sería, ¿no? En realidad lo que hay que hacer, nosotros hemos cuestionado ante el superior la orden de entrega de la niña a los abuelos. Por otro lado, está este pedido de la Corte Interamericana de informes al Poder Judicial. Bueno, nosotros solicitamos que nos permitan ser parte en ese informe que se va a remitir a la Corte Interamericana para dar nuestra versión de los hechos y nuestra visión de lo que está ocurriendo con la niña. Además de este caso, otro caso resonante, también hemos entendido que está el caso de Cecilia, que justo ahora está... Fines del 22 fue lo de Niña Cielo. Sí. En el 23 ocurre este dato de una joven que había desaparecido. Sí. Una joven de 27, 28 años que había desaparecido, que estaba en pareja con el hijo de una pareja de líderes sociales, de dirigentes de un movimiento piquetero no solo muy poderoso, sino muy violento en su interacción con el gobierno, con la política y con los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí participé de 2 marchas que se hicieron, que fueron casi inmediatas a la desaparición de la joven. Sí. Y me fui como un ciudadano más porque, bueno, mi pareja y yo tenemos mucho de empatía con las causas de estas personas que sufren, digamos, sobre todo con el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Sí. A partir de ahí, gente amiga que me conoce, hay un movimiento multisectorial femenino aquí en Chaco, muy activo, que precisamente auxilia y presta contención en casos como el de Niña Cielo y ahora en el caso de la madre de esta joven que había desaparecido, y sabiendo que yo en Corrientes ya trabajaba en el área de derecho penal en cuestiones de delitos complejos como esto, bueno, me preguntaron si me animaba a colaborar. Obviamente la condición básica era trabajar en serio, digamos, en una representación legal desde la perspectiva de víctima, pero con el condimento que tienen este tipo de causas. Una madre que no tenía dinero para afrontar honorarios, una madre que estaba destruida por la pérdida de su hija. Entonces, bueno, el compromiso fue hacerlo en un formato que se llama pro bono. El sistema pro bono es un sistema para profesionales que una vez al año hacen alguna actividad filantrópica sin cobrar sus honorarios. En el caso concreto de los abogados es representar a alguien en una causa justa sin cobrar honorarios. Bueno, esta fue mi causa pro bono del año 23, una causa que, como todos más o menos estamos informados, se entiende que el joven que era pareja de esta joven y los padres de este muchacho organizaron, planificaron, ejecutaron y después intentaron hacer desaparecer todos los restos y los rastros de la joven. Bueno, por suerte se pudo reconstruir la historia, y esto que era, yo lo digo siempre, un crimen casi perfecto, bueno, puede llegar a la luz ahora en un juicio oral y público, en el formato de juicio por jurados. Doc, estamos hablando justamente del tema Cecilia, y bueno, que estabas diciendo que bueno, que bueno ahora que hay un juicio oral y público. A mí la verdad que como que me llama la atención, porque no sé si es tan público y este juicio, por todos los pro, los contra más que pro que le están poniendo a los medios de comunicación, a la prensa, cuando son los principales garantes de que este juicio se lleve a cabo con todas las garantías procesales que tendría que tener la familia de Cecilia, y bueno, para que Cecilia pueda descansar en paz, ¿no? Y esto digo porque se limita mucho a la prensa, se los restringe, le dicen, por ejemplo, tienen 2 minutos para sacar fotos, 2 minutos para filmar, no pueden hablar fuerte, no pueden hacer comentarios, no pueden, ¿cuál es la garantía? ¿Qué garantía tenemos nosotros, los que no podemos estar presentes en esa audiencia, audiencias preliminares tan luego, ¿no? Sí. Que son fundamentales para el proceso? O por ejemplo, no sé, que se le permita hablar a un fiscal
en medios de comunicación, cuando a mi manera es como que está adelantando, quemando etapas, por decir, y es como que está avivando a los defensores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son los que defienden a los SENA y a los otros, digamos, ¿no? A los otros imputados, por decirlo de alguna manera. Entonces yo digo, hablando del tema de cielo, que no se aplica el sentido común, otra vez el Poder Judicial del Chaco, hablando del tema del caso Cecilia, que deberían estar los medios de comunicación, aunque sean los principales, para que después los puedan compartir en imágenes, en videos, digamos, sí, fotos, quiero decir, a los demás medios de comunicación, para que sean garantía de un debido proceso. Sí. ¿Qué es lo que está pasando de nuevo, bueno, según vos? Que otra vez... Trato de armar la idea en función al planteo de la pregunta, pero sí, me parece una visión muy correcta. Por ahí, para ampliar un poco el análisis, lo que tenemos que entender y recordar es que Argentina tiene un sistema republicano de gobierno. Sí. En ese sistema republicano hay división de poderes, sí, y si bien todo pareciera en la Argentina que el Poder Ejecutivo es el que se come o el que eclipsa los otros poderes, al legislativo y al judicial, sí, lo cierto es que son tres poderes del Estado. Sí. Estos poderes del Estado están representados, en este caso, por el Poder Judicial, donde está una jueza que depende del Superior Tribunal de Justicia, y tenemos un equipo fiscal que pertenecen a la Procuración General de la provincia. ¿Qué significa esto? Que el Estado está realizando un acto de gobierno en términos constitucionales. El acto de gobierno que lleva adelante el gobernador de la provincia, por ejemplo, es administrar, sí, garantizar que haya ambulancias, que haya escuelas funcionando, que haya mantenimiento de rutas provinciales. El acto de gobierno del Poder Legislativo es sancionar leyes que sirvan para mejorar la vida de los chaqueños en este caso. Sí. Y el acto de gobierno del Poder Judicial es aplicar a un conflicto, que sería en este caso el asesinato de una joven por parte de su pareja y su entorno familiar, sí, mediante la aplicación de lo que dice la ley penal. Sí. En más o en menos sería eso. Sí. Ahí viene la primera discusión, si se quiere, filosófica y aparte jurídica, es decir, si esto es un acto de gobierno y estamos en un sistema republicano, ¿no debería ser totalmente limpio, claro, exhibido, para que la gente tampoco dé lugar a suspicacias? Porque hay que entender también, me parece, que las suspicacias pueden ser o del lado de los acusados, diciendo qué es lo que hacen ellos en esta instancia, es decir, a nosotros nos exponen porque están adelantando una condena, sí, pero se olvidan de la otra parte, que es el derecho de la familia, como bien lo señalás, me parece correcto, de tener acceso a esta información, pero también del pueblo común, es decir, en toda la sociedad chaqueña y la sociedad argentina, porque este es un caso que caló muy hondo en la opinión pública nacional, tienen derecho a saber qué es lo que está ocurriendo, cómo se desenvuelve, y también comprender de qué manera se lleva adelante un juicio por jurados, porque esa es la otra cuestión. Un juicio por jurados es un juicio que sigue siendo oral y público, como los de jueces técnicos, decimos nosotros, donde hay un abogado que concursó, que tiene el cargo de juez y que tiene conocimientos en el área del derecho, y otro es donde hay un jurado popular conformado por 12 chaqueños, 6 hombres, 6 mujeres, que no saben de derecho, porque esa es la condición, tienen que ser personas que no estén con esa información, para que ahí sí el sentido común prime, y según lo que le proponen los acusadores, fiscales y querellantes, o los defensores, sean evaluados, tomados en cuenta y analizados desde la perspectiva de la persona común, con el condimento extra de que el jurado popular tiene que dictaminar por sí o por no, de manera unánime. ¿Qué quiere decir esto? O todos se ponen de acuerdo en que los imputados son culpables, o todos se ponen de acuerdo en que no son culpables, si no, habría que barajar y dar de vuelta y hacer un nuevo proceso. Pero digo, si bien te mezclé los datos, lo cierto es que debería garantizarse esto, para que también nadie tenga derecho a reclamar, porque si el acceso a la información es para todos, y se ejerce y se permite la libertad de prensa también de ustedes como comunicadores, se garantiza que vivamos en una sociedad mucho más democrática y republicana. Pero tal cual, doctor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los comunicadores? ¿Difundir más esta situación, digamos? Y yo creo que es la misión del medio. El medio
a ver, tiene un derecho a opinar de forma crítica y me parece bien, pero lo primero que tiene que hacer es ejercer la prensa, es decir, informar los sucesos que son realmente relevantes para que toda la comunidad sepa, porque entendamos también, estamos en una provincia de más de 1 millón de habitantes y no todos viven en Resistencia y no todos tienen acceso a un juicio. Entonces, la polea de transmisión, que es el medio de comunicación, desde el más grande al más chico, Exacto. es fundamental para esto que decía, el acceso a la información pública, que es un derecho esencial de los ciudadanos. Una garantía constitucional. Totalmente de acuerdo. Además. Doc, si estuvieras en un lugar político, ¿no? Ponele militando activamente y bueno, y esté a tu alcance modificar algunas cuestiones que hacen a la esfera del Poder Judicial en esta provincia, ¿no? Atendiendo que decís, yo vivo acá desde el 2020, ¿no? Sí. 3 cosas que podés mencionar, que vos decís, acá está fallando, esto sí o sí hay que arreglar, que vos menciones ahora. Bueno, para mí la primera cuestión vinculada con el tema de los niños es tener en serio un régimen de minoridad. Ajá. ¿Qué significa esto? Muchas veces a esa palabra le dan una connotación negativa porque históricamente a los niños que estaban o como victimarios o como víctimas los relegaban a instituciones que no eran buenas, ¿está? Los patronatos que existían eran instituciones realmente muy lamentables porque el niño era un objeto. Entonces digo, tenemos que entender que hoy, a esta altura, año 2025, tenemos primero niños que son violentados en lo físico, en lo psicológico, niños que son abusados sexualmente, niños que se crían con familias realmente distintas del formato tradicional que nosotros por ahí conocíamos, niños con acceso muy temprano a internet, a la pornografía, niños que no han tenido un desarrollo y lo más grave, niños que o asisten casi a diario a situaciones de sexo explícito porque viven hacinados en un espacio muy pequeño, o el acceso a las drogas, alcohol y las drogas, las sustancias prohibidas que te imagines. Todo este combo nos lleva a la necesidad de tener un sistema de protección a la niñez, entendiendo en esto que dice la Convención de Derechos del Niño, de que de 18 para abajo son todos niños, y decir, bueno, ¿cómo a cada grupo le puedo dar soluciones concretas? Sí. Como nunca en el mundo, pero en Chaco, tenemos niños con problemas de atención, con algunos signos o algunos síntomas de lo que es el espectro autista. Antes no era tan común atender a esos chicos, contenerlos. A los niños vulnerados, como decía, estos chicos los llevan a pedir limosna o que son objeto de violencia, contenerlos, y sobre todo un régimen penal juvenil que contemple la posibilidad de recuperar a esos chicos que ingresaron al delito. Hay chicos muy chiquitos de 11, 12 años que comienzan a consumir y a partir de ahí entran en una espiral de violencia y de delincuencia para obtener dinero para comprar más droga. Si eso no resolvemos como primer medida, y para eso necesitamos el compromiso del Poder Judicial, veo un futuro bastante incierto, porque ahí sí, los que tenemos las posibilidades de brindarles mejores herramientas a los hijos, vamos a estar creando un promedio de ciudadano chaqueño muy distinto al otro, y la brecha va a ser terrible en todo sentido, digo, educativo, de salud, de comportamiento, de convivencia social. Entonces, ese sería uno de los ejes en los que yo, si hoy fuera político, me gustaría trabajar, al menos para debatirlo. Decir, bueno, seguimos así o modificamos para aquí o para allá, o damos vuelta a todo y repensamos una forma de tratar a los niños. Bien. Hoy te pregunté si estuvieras en un lugar político. Ahora, concretamente, si vos fueras político y estuvieras a tu alcance persuadir a una gran cantidad de jóvenes, Sí. ¿Cuál sería tu mensaje? Atendiendo Bueno, que decís, bueno, sí. Voy a atender a los chicos, a los niños que están en situación vulnerable, ¿no? Ahora, ya como político, digamos, ¿cuál sería tu mensaje para persuadir en ellos? Bueno, yo en ese sentido, te cuento porque lo analicé muchas veces. Ajá.
en la Argentina moderna, esta de los últimos 50 años, tuvimos un solo espacio de convocatoria a la gente que sabe. Ajá, Cuando exacto. llega el presidente Alfonsín, convoca a los filósofos para que le ayuden a repensar una nueva Argentina, pero convoca especialmente a los educadores en un Congreso Pedagógico Nacional Sí. para organizar la educación de los tiempos futuros. Bueno, Ajá. eso fracasó lamentablemente, no hubo consenso, pero yo lo que haría es ya no convocar a los especialistas, sino ver de qué manera podemos hacer interactuar a los niños. Hay experiencias muy buenas, sobre todo en la zona de los países escandinavos, donde fueron a analizar a los niños, pero desde su perspectiva, es decir, qué cosas te interesan, qué cosas no te interesan. Te doy un ejemplo. Hay niños que claramente tienen una vocación artística, entonces a ese niño no me sirve llenarle la cabeza de información de batallas o de las reglas de la sintaxis en lengua y literatura, Sí. y a lo mejor se podría potenciar ese perfil, niños que les interesen las actividades deportivas, niños que decididamente tengan una capacidad extraordinaria de inteligencia y que a lo mejor puedan manejar, no sé, equipos tecnológicos, computadoras, y que puedan hasta pensar y ser unos superdotados en el área de la tecnología. Digo, verlo de esa perspectiva, yo incentivaría mucho a que los chicos nos cuenten qué es lo que ellos ven, cómo lo analizan, qué necesitan, y ver después sí con los grandes cómo podemos canalizar eso para que la política en serio los contenga. Te reitero, yo hago un análisis muy, muy duro, porque entiendo que la generación que nos crió a nosotros es una generación que tenía padres muchas veces analfabetos, muchos inmigrantes que no conocían el idioma, y que construyeron una Argentina próspera de mucha gente con títulos avanzados. Y hoy estamos involucionando. Unos pocos pueden darse el gusto de terminar la universidad, y lo peor de todo es que esos pocos se terminan yendo de la Argentina por la inseguridad, por cuestiones económicas, por la posibilidad de desarrollarse en su profesión, y se quedan los otros. Y entonces yo creo que es tiempo de rescatar eso, porque si no el futuro, lamentablemente, te insisto, no va a ser muy promisorio. ¿Qué pensás de la actual Argentina? ¿Pensás que hay un cambio, así como decís, bueno, de la época de Alfonsín a hoy? ¿Pensás que Argentina está viviendo cambios en cualquier orden, o que todavía seguimos quedados como relegados, como que nos quedamos, digamos, como adormecidos? Yo creo que tenemos dos problemas centrales. La primera es no confiar en nosotros, como país, como nación. Sí. Para que la Argentina sea Argentina, primero tuvo que haber sido una nación, que es un conjunto humano, que comparte tradiciones, culturas, creencias, y que está sentado en un territorio. Sí. Cuando nos organizamos en 1853, decidimos ser un Estado y un país, un país soberano. Este país tuvo un modelo hasta el primer golpe de Estado, después deambulamos desde 1930 hasta el 83, y en el 83, cuando parecía que íbamos a retomar ese camino anterior, bueno, empezamos a discutir entre nosotros, y yo creo que ese es el problema de la Argentina actual. Seguimos buscando la manera de pelearnos, de enfrentarnos, y cualquier tema es importante para debatir. A ver, cuestiones de la actualidad, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasó con esta jueza que se hizo muy famosa, la jueza del caso Maradona? Sí. Gente a favor y gente en contra. Sí. Hoy el presidente de la Nación dice, yo quiero comprar armas para que el ejército argentino esté en condiciones de hacer su trabajo. Sí. Bueno, la mitad de la gente en contra, la mitad a favor. Vamos a repensar la forma de organizar los hospitales. Garrahan. Sí. La mitad de la gente a favor, Sí. la mitad de la gente en contra. Entonces digo, la política está más preocupada en una elección que en un proyecto de país. Y te explico por qué es importante esto. Cuando uno estudia ciencia política, de hecho en abogacía tenemos derecho político como materia, uno ve las fases de la política, y una fase es la estructural, que es la que tiene que ver con hacer, valga la redundancia,
la estructura en la que nosotros vamos a trabajar. Es decir, como tienen los brasileños, un modelo de país de desarrollo, de importancia, de poderío, de orden, y todos los políticos, y esto te lo cuento porque lo vi en las últimas vacaciones viajando a Brasil, ya con la presidencia de Lula da Silva, muchas de las cosas que tenía Bolsonaro, que es la antítesis de él, siguen funcionando. Es decir, ellos saben para dónde van, y los políticos, tanto de ultraderecha como puede ser Bolsonaro, o de ultraizquierda como es Lula da Silva, en lo central no lo modifican. Uruguay está haciendo lo mismo, Paraguay también. Entonces creo que esa es la gran deuda que tiene el sistema político en la Argentina. Los verdaderos líderes de los partidos políticos están más preocupados en la próxima elección y no en la próxima generación de ciudadanos. Doc, mucha gente te escucha, te sigue por radio, por redes. Un mensaje cualquiera que le quieras dar a tus contemporáneos, que sabes que te escuchan y te siguen, obviamente. ¿Cuál sería? A ver, mi mensaje es que... Libre, tema libre, decía la profesora. Sí. No, a ver, mi mensaje es que está bueno recuperar los valores o construir unos nuevos, pero que impliquen el respeto a todos. Yo creo que es central convivir en sociedad respetándonos, sin dañarnos, obviamente sin por eso ser una manada de ovejas, ¿no? Sí. Pero sí respetarnos, respetar a los otros como primer medida. Y la otra, tratar de repensar y reconstruir una Argentina que en serio nos contenga todo y que no sea este boomerang que va y que viene, que va desde gobiernos muy populistas de izquierda a gobiernos muy conservadores como el que parece que empezamos a tener en la Argentina. Entonces, digo, tratar de convivir en paz en sociedad y sobre todo tratar de pensar un país distinto que nos vuelva a contener. Yo creo que todos tenemos muy buenos recuerdos de cuando éramos niños y era un placer ver a la gente trabajar, la educación, el respeto, y esos los símbolos patrios. Sin lugar a dudas, no ser argentino cada 4 años cuando la selección de fútbol gana, sino todos los días ser argentinos y estar orgullosos de nuestro país. Este es un país que se hizo desde muy abajo, con gente de todos lados, y nosotros que nacimos aquí y que tenemos nosotros tenemos el enorme derecho de tener un país tan rico y tan diverso como la Argentina, y estamos pensando cuándo nos vamos de la Argentina para vivir en Europa. Se puede, pero es nuestra obligación construirla. Me parece que ese sería mi mensaje final. Bien. Doctor Juan Regín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por la oportunidad. Un placer. Bueno, gracias. Hasta aquí llegamos en Hoy con Vito. En la técnica estuvo Omar López. Idea, creación y dirección de este podcast a cargo de quien les habla, María Alejandra Vitorello. Agradecemos a nuestros seguidores, amigos, por apoyarnos en el mundo, por seguirnos y compartir.